Bienvenidos correlones al circuito de Sunset Peninsula. Hoy voy a desarrollar la carrera a bordo del Corvette C7 GT2 con una estrategia de neumáticos poco convencional. Debido a que es una carrera de 18 minutos de recorrido, es decir, 12 vueltas de duración y con un nivel de exigencia medio, voy a intentar hacer toda la carrera usando el compuesto blando. La intención es aprovechar el máximo grip para obtener un buen desplazamiento y completar 6 vueltas enteras. El objetivo es parar justo en la mitad del recorrido para luego tener suficientes vueltas para remontar. Para lograrlo es importante atacar las curvas con el menor deslizamiento posible. Y no será un trabajo sencillo sortear a los rivales en la escalada. Los empujones y los derrapes no me ayudan con la estrategia, así que tengo que despegarme del lote tanto como pueda. Busco los espacios y trato de aprovechar el ancho de la pista. Para el término de la primera vuelta he logrado ascender 10 posiciones. No está mal. Me acerco rápido al Viper y necesito mantener el impulso. Y le paso cerca al muro de contención. Sorprendo al Ferrari frenando más tarde y le gano la trazada. Allí vimos al Porsche que tuvo problemas y quedó atrapado en la arena. Ahora tengo que perseguir el rebufo del C7 que llevo delante. Anticipo la curva, frenando muy cerca del muro, y el C7 se desliza en la frenada, abriendo un espacio para arrebatarle la cuarta posición con comodidad. Voy inspirado, y nuestro Vette nos está dando un excelente desplazamiento. Eso me acerca al Porsche de Jackie y le asomo la trompa para ponerle nervioso. En la frenada Jackie cierra el espacio defendiendo su trazada y le doy un toque peligroso. Me abro a la izquierda para evitar el choque y me voy a lo más alto del óvalo para dejarle atrás. Ahora estoy metido en el podio y a partir de este punto solo tengo que preocuparme por sostener el ritmo, con la esperanza de alcanzar la punta que lleva una ventaja de más de 8 segundos. Para el inicio de la cuarta vuelta ya le estoy descontando tiempo al BMW de Shaggy Medic, que va luchando con el volante para no derrapar. Mi trabajo es no emocionarme demasiado. Tengo que mantener el enfoque para seguir descontando tiempo sin errores. Pero a Shaggy se le vuelve a derrapar el coche y está a punto de perderlo. Le asomo la trompa y es claro que no tiene rendimiento para defender la posición. Me abro a la izquierda y trato de adelantar en la recta. Pero Shaggy no se rinde y yo quedo en desventaja. Y en la entrada del óvalo hago la transferencia, dejándole neutralizado. Regresamos a la recta de las emociones y observo el estatus de mis gomas. Ya están a la mitad de la degradación y aún tengo que recorrer 2 vueltas antes de la parada. Y me parece que voy bien. Shaggy intenta acercarse para seguir peleando, pero no le alcanza y permanece a medio segundo de mi estela.
la mitad de la vuelta 6 me salta la alarma de desgaste moderado, así que es tiempo de parar. El líder está haciendo la misma estrategia porque ha hecho su parada y tiene una ventaja muy holgada. Vamos a ver cuántas posiciones voy a perder en la salida. Justo caigo en la 9ª plaza y el Ferrari de Smoke intenta superarme en la curva, pero no supo frenar. Ahora tengo pista libre para exigirle todo al coche y tratar de recuperar el podio. Y es muy importante que pueda sostener el ritmo sin complicaciones. Para el término de la 8ª vuelta observo a varios coches que están entrando en los pits. Y con esto recupero 2 posiciones, pero no es suficiente y tengo que presionar más. Si quieres ahorrar un poco en tu suscripción del Game Pass de una forma segura y legítima, sigue los enlaces que te dejo en la descripción del video. Son los vendedores con más reputación de eneva.com, a los que yo siempre les compro las tarjetas de renovación del servicio. Compra seguro, fácil y con el respaldo de eneva.com. Me estoy acercando al Porsche de Dirk Nat 22 mientras que la 5ª plaza entra a boxes sin neumáticos. Freno lo más tarde que puedo y me le voy encima al Porsche. Menos mal que pude esquivarlo en el último segundo. Y quedo bien posicionado en el apex para corregir y ganarle la trazada. Con esta maniobra me lleno de esperanza cuando quedan solo 2 vueltas. Me acerco al Aston Martin de Kubu que va derrapando en la chicana. Y sin más resistencia me meto en la 4ª plaza de la parrilla. Estoy a un ascenso de cumplir con el objetivo. Y ya estamos recorriendo la última vuelta de Sunset Peninsula y estoy a 2,5 segundos del podio. Mis neumáticos ya están en la fase previa al límite del desgaste y necesito que aguanten un par de curvas más. La frenada es clave para no perder el ritmo. Cualquier deslizamiento exagerado me puede quitar el único chance que tengo de adelantar al compañero. El Viper está perdiendo velocidad en el giro y eso quiere decir que ya está en problemas. Me salto el límite de la pista en el piano y la alerta de sanción me pone a sudar. El Viper sigue teniendo buen desarrollo en la recta y me cuesta alcanzarlo. Frena muy temprano para no salirse en la curva y yo solo tengo que esperar el momento. Y justo en el desnivel el Viper pierde impulso y se abre la ventana para hacer el rebase de forma limpia. Observo la tabla y me doy cuenta de que el C7 de Frog hizo toda la carrera sin parar, lo que le dio ventaja suficiente para conservar la 2ª posición. Y nosotros cruzamos la meta con mucha satisfacción, escalando 13 posiciones desde la largada, con un tiempo muy competitivo, pero no tan bueno como el récord de Ben J en su Porsche, que se lleva la victoria con amplio margen. Con esta experiencia podemos comprobar que sí es posible incluir el compuesto blando en nuestra estrategia de carrera para darle más utilidad que el uso frecuente para clasificar.